¿Qué tal si le damos unas fuertes palmas al ministro Toño y ministro Jorge? Y el ministro Jorge, por favor. Fuerte aplauso. La idea de estas preguntas, mientras lo recibimos, es que sean las preguntas más sinceras que hemos preparado. Por favor, espero que no se ofendan con las preguntas. Hemos tratado de armar con Ricardo unas preguntas sinceras de padres primerizos que nos gustaría saber cómo es la guerra, cómo es el asunto. Así que espero que estas preguntas nos puedan edificar a todos y si por ahí tienen una pregunta adicional, bienvenida sea. ¿Qué tal si comenzamos presentándonos? ¿Podríamos comenzar por ti, Toñito? Bueno, debí hacerlo en la presentación anterior. Mi nombre es Toño Goicoechea, hijo de Dios, casado con mi esposa Dani, hermosa. Mis 4 hijos, Alesia, Santiago, Danielita y Toñito. Tengo el privilegio de servir en esta iglesia como ministro y trabajo en una empresa llamada Navila hace 21 años y mi mayor anhelo es hacer la voluntad de Dios, así que feliz de estar con ustedes. Buenas noches, mi nombre es Jorge Duarte, tengo dos ya niños, no son, ya son 2 hombres que el Señor nos regaló a mi esposa y a mí. Estoy casado hace 23 años ya, es ministro acá en la casa. Hoy comparto el encargo con la nueva sede en ATE, así que están invitados, si no han ido a visitarnos, bienvenidos. Y bueno, trabajo en una empresa de importaciones hace ya 15 años, pero mi principal trabajo es aquí en la casa, haciendo la obra del Señor. Bueno, me presento, soy Ricardo Rueda, tengo 34 años, tengo ya 7 años y medio felizmente casado. Mi bebé recién nacida prácticamente tiene 6 meses y también como estos hombres también sirvo activamente aquí en la Casa del Padre, específicamente en el área de comunicaciones. Soy director digital en una agencia de marketing y eso. Bueno, y finalmente yo soy Giovanni Julián, tengo 29 años. He congregado acá en la casa desde los 12 años, desde que mi viejito y mi viejita me traían a la fuerza. Pero gracias a Dios me permitieron conocer al Señor. Soy ingeniero industrial de profesión y trabajo en una consultora de firma bancaria. Y bueno, mi hijita ya tiene 3 meses. En la práctica no aplica nada de lo que me enseñaron en la teoría en estos 10 años, así que para eso estoy preguntando aquí. Vamos a ver cómo nos va. Bien, arrancamos con la primera pregunta. Dale, Ricardo. Como decía Giovanni, hay muchas cosas que en verdad en esta etapa que estamos viviendo, creo que tenemos que vivirlas para recién entender cómo funciona esto de ser padres. Y justamente por eso estamos aquí, porque tenemos muchas dudas, así como muchos de ustedes, que quisiéramos que hombres ya maduros en la fe, con mucho recorrido en la vida de padres, puedan ayudarnos a entender un poco mejor cómo funciona esto. La primera pregunta: ¿qué harían diferente si pudieran volver a la etapa en la que sus hijos eran pequeños? Buena pregunta. Buena pregunta. Antes de empezar, yo quiero decirles que la paternidad se desarrolla con nuestros hijos, pero también se desarrolla la paternidad espiritual dentro de la iglesia. Por eso es importante la comunidad de fe. De verdad, para mí es un privilegio estar con ustedes, aparte que los quiero un montón y los admiro mucho, y poder transmitirles algo de lo que hemos podido caminar para que a ustedes les vaya bien. Son una generación que brilla en el Señor y les va a ir espectacular, así que privilegio estar con ustedes en esta noche. ¿Qué haría distinto? Lo primero que se me viene a la mente es no afanarme, no preocuparme tanto, no atemorizarme y no dejarme guiar por mis emociones. Voy a explayar un poquito más. Todos queremos que nuestros hijos les vaya bien y a veces, como siempre le digo a Santi, el primero es el que paga pato, ¿no? Los hijos mayores pagan pato porque es la inexperiencia de los papás y en ese afán de querer hacerlo todo bien, de que ser papás perfectos, que no existe, el único Dios perfecto es Dios y nosotros somos imperfectos, pero tenemos que ser confiables. Entonces, yo me tomaría las cosas con más calma, oraría más, confiaría más en el Señor y no dejaría que esos temores, porque mis hijos no sufran,
me permitan ser más controlador de lo que debería ser, más severo de lo que debería ser, cuando se equivocan, más implacable de lo que debería ser. En otras palabras, equilibrar bien lo que es firmeza y ternura, equilibrar bien las consecuencias y la gracia. Porque yo tengo que recordar que todos los días se renuevan las misericordias de Dios para mí. ¿Cómo no para mis hijos? Y cómo no ser un canal de eso para mis hijos. Entonces, principalmente eso. Me relajaría un poco, confiaría mucho más en el Señor y todo lo que esté en mis fuerzas, el resto se lo entrego al Señor. Para complementar lo que dice ministro Toño, yo les doy un consejo. Vivan un día a la vez. No quieras que sus hijos crezcan. Ya tengo un hijo de 20 años y Gabriel ya 16 años y a veces los veo y a pesar de que por la gracia del Señor pude siempre tomarme un tiempo para ellos, muchas cosas me perdí porque me la pasaba cuando eran pequeños diciendo ya duérmanse ya para poder descansar un poco, porque tristemente nos enseñaron, bueno, en mi caso me enseñaron a hacer. Pero hoy, si miro hacia atrás, lo que menos haría sería eso. Lo que menos haría sería decir crezcan. Por el contrario, aprovecharía cada segundo poder tirarme al piso con ellos, jugar con una pelota, con lo que sea realmente. Y llega un momento en la vida en que te das cuenta que eso no va a volver. Recuerdo cuando Fabián tenía 12, 13 años, en esa edad de quiebre, la casa estaba en silencio. Yo decía, ¿qué pasó? Dos jóvenes, dos chicos en la casa y la casa en silencio, eso es peligroso. Entonces, voy a su cuarto y en su cuarto no estaba. Entro a mi cuarto y lo veo al pie de la cama con toda su colección de Star Wars jugando, pero llorando. O sea, tú dices, oye, aguanta, pero si estás jugando, ¿por qué no ríes? No, estaba jugando, pero llorando. Entonces, cuento corto, le digo, hijo, ¿qué pasa? Y me dice, no, papá, es que estoy creciendo y cada vez tengo menos ganas de jugar con mis muñecos. Ese día yo entendí que todo lo que había dejado de vivir con ellos en tiempo no podía volver. Y lo que hice es mirar hacia adelante tratando de exprimir cada segundo, dejando de pensar en mañana, 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 viviendo el hoy. Buenas, espectacular. Wow. No sé si a ti ya te está pasando, pero yo confieso de que con mis labios yo digo, con mis labios quiero que se queden como están, pero ya han habido varias oportunidades inconscientemente que he deseado, ay, ya quiero que esté más grande, ya quiero que camine. Gracias, gracias. Espectacular. De verdad que agradecemos esos consejos. Y justo hablando de esa parte hablamos mucho de acercar a nuestros hijos a Dios, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, que antes de salir al trabajo, desde ahorita, mi papá siempre me enseñó, ora por tus hijos. Entonces, antes de salir al trabajo, oro, pero así, en puntitas, para que mi esposa no se amargue si se despierta mi hijita. Entonces, la bendigo, pero siempre me da esa curiosidad y esa incertidumbre de qué va a pasar cuando ella sea mayor, ¿no? Lo que obviamente ningún papá quiere es que su hijo esté lejos de Dios, ¿no? Si tuviéramos que definir una estrategia práctica para acercar más a nuestros hijos al Señor, ¿cuál sería? Sin duda la primera, el ejemplo, ¿no? Como les dije, los bibliazos no son tan efectivos como el ejemplo. Y lo segundo, tenemos que entender, o sea, la Biblia dice que en este mundo tendremos aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y cada hijo es distinto. Dios no tiene nietos, tiene hijos. A mí me costó mucho aceptarlo. Yo pensé que como nosotros éramos creyentes, primera generación, la segunda generación, esa generación Isaac, que viene segundo, es la del 100 por 1, la multiplicación. Y lo creo firmemente que es así, que nuestros hijos les va a ir mucho mejor que nosotros. Pero cada uno tiene una etapa para conocer al Señor. Entonces, yo hacía énfasis en la parábola de la moneda perdida, ¿no? La moneda perdida se pierde ¿dónde? En casa. Y la parábola del hijo pródigo. ¿Dónde se pierde el pródigo? Fuera de casa. Pero finalmente la moneda se encuentra y finalmente el pródigo vuelve a casa. Entonces yo confiando en las promesas de Dios y confiando que cualquiera sea el proceso, por más doloroso que fuera,
va a ser un gran maestro de la mano de Dios para mis hijos. Y van a estar de rodillas delante del Señor, el mejor lugar. Entonces hay que soltar, confiar y que todo obra para bien para aquellos que le aman. Y eso es lo que les puedo decir para que confíen. Yo sigo confiando. Justo decías hace un momento que tu mamá y tu papá te traían de niño la fuerza. Es la realidad y hermanos, háganlo. Traigan a sus hijos, así sea a la fuerza, así sea amarrados. Hay una edad para hacerlo. Eso tiene que ir acompañado, como decía Toño, del ejemplo. El ejemplo, lo que tú haces en casa, va a hacer que tu hijo aprenda a conocer a Dios, para que deje de ser el Dios de sus papás y se convierta en su Dios. Porque cada uno de tus hijos va a tener una interacción distinta con Dios. No va a ser la misma que tienes tú. De repente tú te puedes conectar con Dios a través de la música. De repente tu hija se va a conectar a través de la lectura. De repente va a ser una adoradora. De repente va a ser una guerrera en oración. Tú no le vas a poder enseñar eso. Eso se lo va a revelar el Señor. Tú lo que le vas a revelar es quién es Dios. Ese es nuestro trabajo. Entonces, hay una edad a la cual sí, tienes que traerlo, como te dije, así sea amarrado. Y en el ejemplo en casa, Dios va a ir revelando quién es para él en su vida. Espectacular. Muchas gracias. Me estoy riendo porque mi papá me llevaba a la fuerza. Y me acuerdo que habían domingos en los cuales mi papá iba a mi casa a buscarme y así como venía solo, se regresaba solo porque no quería ir a la iglesia. Sí, me Pero acuerdo. sí. Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. Bueno, de hecho la etapa en la que nosotros estamos ahorita viviendo en verdad es una etapa nueva. Justo conversando con Giovanni hace un rato hablábamos de algunos retos que ya estamos teniendo. ¿Quién se va a levantar a hacer dormir a la bebé? ¿Quién se va a levantar a darle de comer? Juega mucho el tema de la paciencia. Pero sí me gustaría saber, ustedes que ya tienen hijos grandes, realmente cuál ustedes al día de hoy consideran que ha sido algunas de las etapas más retadoras como padres y por qué y cómo la enfrentaron. Bueno, como dicen los pastores, hijos chicos, problemas chicos. Hijos grandes, problemas grandes. Yo creo que el desafío inmenso comienza en la adolescencia. Lo demás es esfuerzo físico, ¿no? Vas a dormir menos, vas a ayudar, lo vas a disfrutar, vas a ver al pediatra, alguna cosita que le pueda pasar, todo eso es válido y tal. Algún temita en el colegio, etc. Pero ya en la adolescencia, cuando comienza la rebeldía, cuando comienza, ¿no? Esas deficiencias de carácter mostrarse, así como se muestran los dones, también se muestran esas cosas que nuestros hijos necesitan ser corregidos, que si bien lo hemos hecho desde chicos, van a aparecer cosas que no estaban en tu radar por ningún lado. Así que la parte más desafiante, primero la paciencia, porque no es bíblico, pero provoca ahorcarlos, ¿no? Provoca ahorcarlos, está bien, se lo entregamos al Señor y en paciencia y en mansedumbre, en paz, corregimos. Y no dejar de perseverar. Lo que recomiendo mucho es, si estás muy cargado, date media vuelta, ándate a orar, anda a tu lugar secreto, date una vuelta en el carro, haz lo que tengas que hacer antes de maldecirlo. Porque decirle a tu hijo que quizás te tiene hasta acá en ese momento, me tienes harto, es maldecirlo. Es maldecirlo. Entonces mejor, ¿no? Dice... La palabra controlar la lengua es más difícil que controlar una ciudad, ¿no? Es impresionante. Contrólala, decide siempre bendecirlo, no te canses de corregir, ¿no? Y mucha paciencia, que viene la adolescencia. Cada etapa tiene su gracia, la verdad. Pero sí, al igual que Toño, yo digo, lo más bravo es la adolescencia. Cuando aparece ¿y por qué? Pero hijo, ¿y por qué? Ahí, hermano, amárrate manos, lengua, todo. Mira para otro lado y dile, Dios, dame gracia porque me desgracio. De verdad, ¿sabes?
es una etapa muy complicada y todos la vamos a pasar y todos de distinta manera y a distinta edad. Yo sé que la psicología te muestra patrones y te muestra rangos de edad. La realidad es que cada hombre, cada mujer desarrolla de manera distinta. A mí me dijeron que la edad ideal para conversar con tus hijos de intimidad sexual eran los 12 años. Bueno, así lo hice. Me preparé para hablar con Fabián sobre las abejitas y las florcitas a los 12 años y de verdad qué roche. De verdad, me he hecho muchas cosas, pero qué roche. Y lo tenía ahí a mi hijo y le digo, bueno, Fabi, mira, tú sabes. Y mi hijo me miraba, ¿no? Y yo como sonso trataba, perdón, pero la verdad, trataba de dar 50 vueltas y no sabía cómo llegar al punto. Y mi hijo me dice, papá, ¿quieres hablar de sexo, no? Poco más y me dice, te explico. O sea, llegué re tarde. Lo único que pude hacer es conversar con mi hijo y tratar de corregir lo que el mundo le había enseñado. Y me dije, no, con mi hijo menor lo voy a hacer distinto. Se los digo con toda honestidad, ni lo pude hacer. Porque a los 10 años, en su colegio, nos llamaron para decir que habían estado viendo en el colegio, no me acuerdo si fue el salón de él o un salón anterior, habían estado viendo pornografía en el colegio. Y ya cuando nos sentamos en casa a conversar, ya la conversación fue otra. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que si tú vas a regir a los chicos en función de tal edad a tal edad, olvídate, el tren se te va a ir. Tú tienes que aprender a leer a tu hijo, tienes que aprender a ver en qué etapa está y toda batalla se gana de rodillas. Ahí es donde que el Señor te dé esa sabiduría para poder leer su corazón y poder llegar con las palabras justas en cada etapa. Increíble, increíble. Cada edad tiene su desafío. En realidad, y justo la siguiente pregunta es un poquito relacionada. Es una pregunta muy difícil, creo yo, de responder porque creo que como hombres recibimos mucha presión a veces, ¿no? No solo de nuestra familia, nosotros mismos nos presionamos, queremos dar la talla en el trabajo, en la familia. Y por lo que más nos presiona muchas veces el enemigo es por la integridad, ¿no? Y es lo primero, y lo peor que nos podría pasar es que, claro, nuestro hijo ve una falla en nuestra integridad y se agarra a eso para decirnos, no, pero tú no haces eso, no tienes autoridad para decírmelo. Si tuviéramos que elegir 3 a 5 tips para fortalecer la integridad como padres, ¿cuáles serían? Bueno, integridad es clave, ¿no? Clave. Nuestros hijos y nuestras hijas van a ver. Hay cosas que podrían parecer ridículas, pero yo te recomiendo que no que peques de exceso que de defecto para protegerte, ¿no? Pensando en José. ¿Qué hizo José ante la tentación? Salió corriendo. Es una tentación hablando de la integridad sexual, porque la integridad tiene que ver financiera, sexual, de todo punto de vista. Pero hablando de la sexual, que quizás es el desafío más grande para los hombres, no la enfrentes, sal corriendo, ¿no? Y el ejemplo de nuestros hijos. Entonces estábamos yendo al Jockey Plaza, típico, después de un domingo de iglesia, nos íbamos a almorzar por allá, y estamos caminando y hay una tienda de lencería de mujeres y hay una foto de una mujer en ropa interior. No está desnudo, pero está en ropa interior. Entonces yo cuando paso por ahí, Toñito me estaba mirando y yo hago así. Entonces Toñito me mira y hace así. Y luego pasamos así. La siguiente vez que paso, Danielita, que estaba chiquita, se empina y me tapa los ojos. Papá, yo te guío. Entonces yo pasaba con mi hija tapándome los ojos y empujándome como cieguito para guiarme y que no me tropiece. Y vamos formando a los chicos. Ahora, ¿cuánta gente en el Jockey ha dicho está zafado de la cabeza? Pero no me importa. Yo estoy cuidando mis ojos, estoy cuidando mi integridad, estoy cuidando mi corazón y modelando el de mis hijos. La semana pasada estuvimos en Punta Cana. Un viaje que hicimos mi esposa Dani y yo y Toñito, nada más. Entonces, primer día, playa, piscina, un hotel súper lindo. Le digo, oye, mi amor, qué lindo un hotel familiar. Porque un hotel Nickelodeon, que está Bob Esponja, está toda la gente. Tortugas Ninja, súper bacán, siendo todos niños, vacilón. Súper, familias, qué lindo. El siguiente día,
mi esposa me dice, no quede familia. Claro, había 2 chicas que la vincha era más grande que la ropa de baño. Entonces ya se imaginan, prácticamente no tenían ropa de baño. Entonces ya le digo, mi amor, ¿dónde quieres que nos sentemos? Tratamos de evitar, pero bueno, las chicas pasaban. Entonces mi esposa estaba en la piscina, yo estaba solo echado en la perezosa, con una familia que viajamos, que no los conocemos tanto, pero nos tocó por alguna razón viajar con ellos, todo bien. Entonces va a pasar la chica y yo agarro mi polo y me lo pongo en la cara. Entonces este pata, para reírse, me toma una foto, me pone en la cara y dice, oye, este está loco. Su esposa lo mira y le dice, ¿por qué no te tapaste la cara tú también? Entonces, y se lo contamos a Toñito. Entonces, no son actos religiosos. Toma las acciones que tengas que tomar. Porque entre hombres sabemos que así como la mujer puede ser tentada por lo que escucha, el hombre es tentado por lo que ve. Y una imagen en la mente de un hombre es muy difícil de sacarse. Entonces, haz todo lo que tengas que hacer para mantener la integridad. Asimismo, en el trabajo, me ha tocado pasar muchos desafíos por mantener una posición íntegra. Y me he ganado problemas con mi jefe, con el directorio, con proveedores, con clientes, etc. Yo le cuento siempre a mis hijos, y me he metido en problemas, no es que salgo en andas y qué bacán. Bonito cuando defiendes a la empresa, pero cuando estás yendo contra un interés de alguien de adentro, te van a hacer la guerra. Me han sacado de directorios por proteger la integridad, porque yo trabajo para el Señor, como si fuera para el Señor, como dice la palabra. Entonces son esos desafíos que tenemos que transmitirles a la siguiente generación. Hay cosas que van a ver, hay cosas que no. Cuéntaselo, transmíteselo, porque ninguna siembra ficticia da fruto. Pero cuando lo haces para el Señor conoce, a pesar de todos nuestros defectos, lo que estamos haciendo para honrarlo, eso va a dar fruto en la vida de tus hijos, en su corazón, como ejemplo. Así es. Yo podría decir que para mí lo más valioso es la honestidad, la transparencia, el que no hayan secretos en la familia. En mi familia, con mi esposa, con mis hijos, ellos conocen mis claves. Conocen las claves de mi teléfono, las claves hasta de mis correos, porque hasta la clave del yape. ¿Por qué? Porque confío en ellos. Pero la confianza se forma, no se obliga. La confianza se gana con el paso del tiempo. Con uno de mis hijos tuvimos un entredicho, un problemilla, porque en la casa yo les decía a ellos nada de pornografía, 0 pornografía. Inclusive hasta el día de hoy, bueno, eso fue el año pasado, creo. La película, ¿cómo se llamaba? La que fuimos a ver, The Brutalist. No vayan a verla, no la vean, por Dios, qué porquería de película. Es una película que desde comienza tiene escenas sexuales fuertes. Yo ni sabía, se los digo con toda honestidad. Entonces, toda la sala, prendidos de la película, solamente 4 personas así. Tanto fue de que llegó un momento en que nos paramos. Mi esposa se paró, salió mi esposa, de ahí salí yo, y justo mandaron al interludio, al intermedio. Bueno, porque los hemos cultivado de esa manera, los hemos formado. Pero ¿por qué les comentaba lo anterior? Un día el carácter de mi hijo hacia mí cambió. Me comenzó a tratar de manera distinta, lo cual me llevó a ver que había algo, había un problema. Entonces preguntaba abiertamente y no se sentía mi hijo en la confianza de decírmelo, y me lo dijo mi esposa. ¿Qué había pasado? Que mi hijo había estado revisando en mi computadora y había visto pornografía en mi computadora o en mi teléfono. Cosa que me pareció rarazo, la verdad. Hablé con mi hijo, me dijo cómo se sentía. Obviamente le dije, yo no he sido, y por si acaso no era mentira. Pero ¿qué pasó? Porque definitivamente, de alguna manera, tenía que haber llegado. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo en mi oficina dejaba mi laptop abierta, dejaba desbloqueada mi computadora, porque obviamente estoy en mi oficina. Y mi asistente, en los momentos que yo no estaba, como tengo acceso de gerencia, yo tengo libre navegación.
Entonces aprovechaba esos momentos para con mi usuario navegar. Entonces ustedes saben que hoy en día todas las cuentas están entrelazadas. Entonces, y mi cuenta, obviamente, tenía toda la porquería que habían visto. Ok, pero trata de explicárselo a un joven. Yo sé que costó trabajo, costaron lágrimas, porque sí, definitivamente tiene mi hijo todo el derecho de decirme, pero papá, tú lo estás haciendo. Y yo con mi conciencia tranquila, Señor, tú sabrás. Y poco a poco eso fue quedando y el testimonio correcto está ahí. ¿Por qué? Porque si no, ellos no sentirían ese rechazo ante esas imágenes que puedan ver en una película, en una serie. Y tú dirás, no, es finta. No es finta, porque tú te das cuenta en el comportamiento de ellos mismos. Y por si acaso, hermanos, existe algo que se llama control parental. En Google, en iOS, en todos hay. Úsalo. Tú tienes en tus manos el poder de controlar lo que tus hijos están viendo, están haciendo, por distintos factores, desde seguridad física, seguridad emocional, todo lo puedes saber, ¿ok? Para que puedas, obviamente, ayudar a tu hijo de la mejor manera. Buenísimo. Un tema candente. Sí, Fuerte. gracias realmente por sus respuestas, porque no es lo mismo escucharlo de repente de algún amigo, escucharlo en alguna conversación que estás teniendo en tu rutina diaria de la semana de la iglesia, a escucharlo directamente mirándolos a los ojos y que nos respondan las dudas que tenemos. De todas maneras. Este tema de la integridad es súper importante y de hecho creo yo que es algo entre la relación de uno como padre, como esposo, con Dios. Pero cuando la figura se transforma en dos, cuando ya estamos hablando de padre y madre, esposo, esposa, ¿cómo ustedes han podido manejar decisiones difíciles en pareja con respecto a la crianza, sobre todo en momentos cuando ambos no estaban de acuerdo en algo? Esa es la parte más difícil, ¿no? Porque el matrimonio es un súper desafío y necesita comunicación. Pero si puede haber un punto álgido en el matrimonio, tiene que ver con crianza de hijos. Porque siempre va a haber uno que es más sobreprotector, va a haber otro que tiene una perspectiva distinta. Y la verdad, los principios de Dios están hechos, pero hay ciertas rutas que se tienen que tomar en base a los principios y nada está escrito sobre piedra en esas rutas particulares. Nuestros hijos tienen que tener la misma crianza, los mismos principios, pero distintas estrategias de acuerdo a lo que necesitan. Les pongo un ejemplo reciente. Toñito viene y me dice, papá, necesito que me expliques matemáticas. Ya, acá, estoy en mi pez en el agua, ¿no? Tráemelo, hijo. Entonces veo y me di cuenta que no había estudiado. Entonces le digo, hijo, mira, resuélveme esto. Y vi que no podía, entonces no lo grité. Para mi esposa seguramente sí. Le levanté un poco la voz, le dije, necesito que vayas a tu cuarto, que estudies, me resuelves estos 3 problemas y me los traes. Entonces yo vi como la cabeza de mi esposa giraba así. Y me miraba casi como si yo fuera, pues, un tirano, ¿no? Entonces me dice, ¿pero por qué le hablas así? Le dije, amor, no he estudiado, necesita un poco de firmeza, no he tocado su identidad, lo que ya hablamos hace rato. Él va a responder. Regresó, no estaba bien. Le dije, ¿cómo puede ser posible, Toño, que fallaste en una operación matemática? Ni siquiera el problema es, la resolución del problema es la parte mecánica. No puedes fallar en eso. Anda a tu cuarto, revísame esto, el otro. Ya, eran 2 vueltas a la cabeza. Me estaba mirando mi esposa y era, ¿pero por qué le hablas así y tal? Claro, se estaba conteniendo para no frenarme, para no contradecirme delante de Toño y tal. Le dije, mi amor, confía en mí. ¿Qué te quiero decir? Hay momentos que no se van a poner de acuerdo. Lo normal es que se pongan de acuerdo, pero hay momentos en el que uno tiene que reaccionar en ese momento. Regresó, lo hizo bien, lo felicité, le dejé 5 problemas más. Tani me miró como diciendo, deja de torturar a mi hijito, ¿no? Es el menor, acuérdense, es el Giovanni de la familia. Ya sabe que Arturo no puede ni hablar cuando habla Giovanni, tiene que tomar agua, pues. Es el menor de la familia, ¿tú me entiendes? Entonces, bueno, así es mi esposa con Toñito. Entonces agarra y va, resuelve los mismos problemas, lo hace muy bien, le doy un beso, lo bendigo y lo mando a dormir.
Al día siguiente, hijo, ¿cómo te fue? Papá, me fue muy bien. A los 3 días, papá, me saqué 9.5. Entonces la miré a mi esposa. Entonces, hay cosas que uno se va ganando espacios y licencias dentro del matrimonio para poder actuar. Lo normal es que todo se converse, pero hay cosas que uno tiene que actuar en el momento, como mi esposa también lo hace, de manera súper acertada, ¿no? Ella tiene un discernimiento muy lindo, muy especial para con los chicos y ve cosas que yo no veo y yo sobre eso actúo, porque ella sabe que yo tengo la autoridad como hombre para bendecir y también para corregir a mis hijos. Cuando yo no estoy, ella lo hace. Y cuando estoy yo, ella me informa y yo lo hago. Es el acuerdo que tenemos, sin ninguno pasar por encima del otro, pero va a haber momentos, porque no todo es color de rosa, que no van a estar de acuerdo. Van a tener que confiar. Si funciona, obviamente bajo los principios, para adelante. Si no, se corrige. Tenemos que tener humildad para reconocer y no sacar en cara quién acertó, quién no acertó. Son un equipo como matrimonio. Así que Dios los ayude, caballeros. Así es. En el matrimonio hay roles. La madre tiene un rol, el padre cumple otro rol. Mientras, no conozco tu realidad, pero en mi caso, mientras yo estoy en mi oficina, mi esposa está más en la casa con los chicos. Ella es la autoridad en la casa mientras yo no estoy. Pero como dice Toño, ni bien yo llego, es como que ella da un paso al costado y dice, no, tú pones las reglas. Pero para que eso pasara, hubieron muchas oportunidades en las que en lo privado tuvimos que conversar. Nunca delante de ellos. Porque nosotros llegamos acá a la iglesia hace 10 años, 2015, ¿ok? Yo mucho viví en el mundo y muchos errores cometí. Si les contara todo, olvídense. Por eso digo que mis hijos son sobrevivientes, sobre todo el mayor. Pero la realidad es que nos equivocamos mucho. Entonces, cuando aprendimos a hacerlo de la manera correcta, nos retirábamos los dos a lo privado a conversar y ponernos de acuerdo. Y por la gracia del Señor, mira, mi esposa tiene un carácter súper fuerte, la verdad, pero por la gracia del Señor cambió tanto en ella que voluntariamente dijo, no, tú tienes el control. Es como cuando vas en un carro y los dos saben manejar. Ella dijo, no, yo no me meto. O sea, tú eres el que está en el timón del carro, tú eres quien nos guía. Pero, ¿por qué les digo que sabiamente lo hizo y es la gracia de Dios? Porque mi esposa llegó a la iglesia en el 2015. Yo llegué un año después. Durante todo ese año, mi esposa aguantó todo lo que yo le dije, todo lo que yo le hice, y siempre era, ya va a llegar, ya va a llegar. El día que llegué es como que dijo, ya, toma y no me fastidies, ¿no? Y la realidad es eso, es, como dice Toño, es un trabajo de equipo, donde cada uno sabe qué rol cumple. Es como en una empresa, o sea, el contador sabe cuál es su función, el jefe de almacén sabe cuál es su función, cada uno cumple un rol. Y la suma de esos roles son los que dan el éxito en la empresa. En la familia es exactamente lo mismo. Perfecto, muchísimas gracias. Me quedo con que cada uno tiene su rol. Bien, y ya para cerrar, ya se nos hizo la noche. ¿A cuántos les ha gustado esta conferencia? Ha sido increíble, ¿verdad? Que el Señor se ha pasado. Y un fuerte aplauso para todo el equipo de hombres de la Casa del Padre. Ministro Toño, ministro Jorge, ministro Arturo, que todos los martes están fortaleciendo este trabajo, gran trabajo que hacemos con los hombres de la casa. Bien, última pregunta para cerrar. 5 tips para una crianza exitosa. Equilibrar los tiempos, importantísimo, porque tiene que ver con prioridades. ¿Nuestra prioridad cuál es? El Señor. Tu segunda prioridad, si no te has enterado, tu esposa. Tercera prioridad, tus hijos. Sí, vienen después de tu esposa. Después de tu esposa vienen tus hijos, sí. Si tu esposa está bien, tus hijos están bien. Después el trabajo y después el servicio. No confundamos el Señor con el servicio. Entonces, teniendo las prioridades es vital para una crianza exitosa. Nuestros hijos necesitan tiempo
y ellos tienes que destinar una parte de tu tiempo y una parte de los no negociables. Segundo, conocimiento de la palabra. Si tú no conoces la palabra de Dios, ¿cómo se la vas a enseñar? No, es trabajo del pastor de niños, del pastor Jorge. No, es trabajo del pastor Guillermo. No, es tu trabajo. Acá se complementa lo que tú ya hiciste en casa. Número 3, lo hemos hablado toda la noche, el ejemplo. El ejemplo es clave. 4, también lo hablamos, humildad. Nos vamos a equivocar como papás. Nos vamos a equivocar. No pierdas un segundo en pedir perdón, porque tus hijos van a poder ver el corazón de Dios y tu cercanía con Dios en base a eso. La soberbia genera una barrera, ¿no? Como yo prediqué el domingo, porque soy tu papá y te digo y te callas. Eso es lo peor. Sí, a veces se ponen tan necios que provoca decirles, pero no, por esto, hijo, no me entiendes, pero es por tu bien y voy a tener que hacer eso. Es distinto que, ¿me entiendes? Te callas porque eres un necio y te callas. Entonces, humildad, importantísimo. La palabra, todo lo que comentamos. Y para terminar, algo que me enseñó Pastor Guillermo, rodéate de gente de Dios, pares tuyos, gente a quien tus hijos puedan recurrir. Pastor Guillermo hizo esto, me lo contó con Pastor Sixto Porras, con Pastor Rey Matos, con el pastor de Ecuador, ¿cómo se llama? Javier Cornejo, ¿no? Jimmy Cornejo. Entonces le dijo, mira hijo, yo estoy para ti siempre, pero cuando quieras un consejo fuera de mí, recurre a cualquiera de tus tíos. Y de verdad, si me permites, Davidcito, usarte de ejemplo, a veces David Ruiz Jr. me dice, tío, ¿podemos tomar un café? Encantado. Y pasamos un tiempo lindo. Y la verdad, no le cuento nada a su papá de lo que él me dice, pero puedo darle un consejo desde mi corazón como si fuera mi hijo, desarrollando paternidad. Entonces, tener un grupo saludable, tener un grupo de gente íntegra, de gente creyente, de gente que realmente ama a Dios a tu alrededor, que sean referentes de tus hijos, sería mi quinto punto clave para una crianza exitosa. Obviamente el primer punto es enseñarles a amar a Dios, pero no es el decirle ama a Dios, sino es enséñale a amar a Dios. Tus hijos no van a amar a Dios si es que no te ven a ti amar a Dios. Así que este domingo me encantaría verlos a todos a las 8:30 de la mañana para el primer servicio con sus hijos, porque ahí donde tú le estás enseñando a tu hijo, deja la cama, deja del lado el descanso y pon primero a Dios. Eso es lo primero. Lo segundo es algo que aprendí a través de Ed Cole, que es no hay mayor legado, no hay mejor legado que un padre le pueda dar a su hijo que el enseñarle a amar a su madre. Cuando tú amas a la madre de tus hijos, cuando le enseñas el amor, estás haciendo que tus hijos bendigan a sus generaciones, porque ellos van a dar de lo que han recibido, en este caso, amor. Y los otros 3 están en la palabra. Nosotros como hombres estamos llamados a ser profetas, a ser sacerdotes y a ser reyes de nuestra casa. Reyes no para ponerte por encima de todos, sino para ser la autoridad, para tener la palabra, para ser el que dirija la casa. Tienes que ser profeta para poder bajar esa palabra del cielo y dársela a tus hijos. Y tienes que ser sacerdote para poder instruir y guiar el corazón de tus hijos a su presencia. La realidad es que tips pueden haber mucho. Para mí se resumen: ama a Dios por sobre todas las cosas. Enséñale a amar a Dios por sobre todas las cosas. Nos quedamos sin tiempo. Teníamos más preguntas que me encantaría hacérselas ya de ahí. Les llenaré el WhatsApp de preguntas. Gracias a todos por haber sido parte de esta conferencia. Toño, Jorge, gracias por su tiempo. Como dijo Giovanni, esto no ocurre no ha ocurrido solo hoy día, sino que esto es algo que ocurre todos los martes. Así que todos los hombres que están aquí están más que bienvenidos e invitados cada martes aquí en la Casa del Padre a las 8 de la noche. Nos reunimos para, como hoy día, seguir aprendiendo de la palabra, para hacer preguntas, para poder relacionarnos con más hombres que tienen la misma búsqueda que nosotros de Dios. Toñito, te cedo la palabra. Para cerrar, me gustaría que los papás se pongan de pie, caballeros, pónganse conmigo de pie.
Y me acompañan acá, no se vayan, Yoba, quédense aquí. En medio de la enseñanza yo les comentaba que nadie puede dar de lo que no tiene y que a veces las heridas y frustraciones de nuestro corazón impiden que desarrollemos una paternidad conforme a la paternidad de Dios. Así que quiero hacer una oración por todos los papás. Les pido que cierren sus ojos y, Señor, te damos gracias por esta noche. Señor, esta noche tú has sido el protagonista, Señor, y le hemos pasado bien porque contigo nada se compara a estar en tu presencia, recibir instrucción de tu parte. Pero hoy, en esta noche, en esta etapa, al cierre, te pido que sanes las heridas de nuestro corazón. Señor, esta noche decidimos perdonar a nuestros padres terrenales, sea que estén aquí o no estén, Señor. Los perdonamos y te damos gracias por su vida, porque tú decidiste que ellos sean nuestro Padre aquí en la tierra, Señor. Y nosotros somos creyentes y tenemos una responsabilidad. Tu mandato, no sugerencia, es perdonar. Así que desatamos perdón en esta noche por cada palabra de maldición. Quizás algún golpe que nos levantaron la mano, quizás vimos cosas que no debimos ver, un trato agresivo hacia nuestra madre, un trato distinto respecto a nuestros hermanos, rechazo. Señor, tantas cosas, el día de hoy las soltamos para poder desarrollar paternidad en Cristo e inclusive bendecimos a nuestros padres. Te damos gracias por su vida. En nosotros hay una responsabilidad de nueva criatura. En nosotros hay una responsabilidad de hijos de Dios y de cambiar destinos. Lo que nuestros padres hicieron bien, lo haremos mejor, porque así es tu fruto, Señor. Tu fruto va en crecimiento, tu cosecha es abundante. Y lo que hicieron nuestros padres mal, Señor, quiebra toda cadena de maldición. Decidimos hacerlo a tu manera. Lo que vimos, Señor, nos sirve como enseñanza o de lo que no se debe hacer o cómo se debe hacer. Filtramos todo bajo el Espíritu Santo y tu palabra, Señor, que permanece siempre. Padre, en base a este perdón desarrollado, danos estrategias, discernimiento para ver el corazón de nuestros hijos y desatar bendición. Que nada nos impida. Quiebra toda timidez, quiebra toda dureza de corazón, quiebra todo aquello que nos impide bendecir a nuestros hijos. Señor, recibimos de ti la paternidad perfecta, el amor perfecto y la gracia divina para ser los padres que tú nos llamas a ser para nuestros hijos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, caballeros. Hemos terminado. Permítanos bendecirlos. Levanten su mano al cielo. Párense todos, por favor. Casa del Padre, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Casa del Padre, que el Señor te bendiga, te guarde, te viste de misericordia y te llene de su paz, prosperidad, bienestar y salud. Los bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Todos decimos amén, amén, amén. Buenas noches, bendiciones. Espectacular. Gracias por conectarte. Espero que la prédica y nuestro servicio haya sido de gran bendición para tu vida y la vida de toda tu familia. Queremos animarte. Si tienes alguna petición de oración, contáctanos a través de las redes sociales, que estaremos prestos con todo un equipo de intercesión de lunes a sábado, orando e intercediendo por tus peticiones. Asimismo, también queremos animarte que te suscribas al canal de YouTube de la Casa del Padre, donde te estaremos presentando los diferentes programas y las diferentes transmisiones que tenemos aquí en casa. Así que, una vez más, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.